Marcos capítulo 2, entonces. Marcos capítulo 2. Hemos estado estudiando este libro, la serie que estamos presentando, la hemos llamado Simplemente Jesús, porque se trata de estudiar simplemente a Jesús. Las cosas que Él hizo, las obras que Él hizo, las cosas que Él a través de su ministerio terrenal vino a manifestar, vino a enseñar acerca del Padre, vino a enseñar acerca de cómo el reino de Dios se había acercado, vino a hacer para que la gente, el pueblo judío primeramente, y después los gentiles supieran que Él era el Cristo, quien había sido esperado por los judíos y que ahora iba también a atraer a los gentiles al redil del Dios de Israel. Entonces hoy estamos en el capítulo 2 y vamos a comenzar a partir del versículo 13. Del versículo 13, sí, en esta mañana. Leemos ahí en Marcos capítulo 2, versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Yo creo que una de las cosas, uno de los temas que podemos encontrar, que hemos visto a través de todo lo que es este evangelio mientras lo hemos estado estudiando, es que el Señor Jesucristo ante todas las cosas vino a enseñar, vino a predicar. No, es imposible escaparnos de ello, no podemos escaparnos del hecho de que su principal misión, su principal actividad era enseñar. Él quería que la gente a la que Él se iba a dirigir, Él quería que la gente que lo iba a conocer supiera sin lugar a duda que Él venía a hablar acerca del reino de Dios, venía a hablar acerca de la cercanía de ese reino de Dios y no quería que nadie se perdiera de esa enseñanza. Él vino entonces con una misión de enseñar al pueblo judío, como dije, y después a los gentiles, a través de aquellos que le iba a enseñar en su ministerio terrenal, lo que era Dios en realidad. Los judíos se les había encargado manifestar a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob al resto del mundo. Pero empezaron a tergiversar la visión de Dios que Dios les había dado y empezaron a presentar un Dios que no era el Dios que habían conocido en Egipto, que habían conocido en el desierto. No era el Dios que Abraham había conocido. Habían empezado a presentar a un Dios enojado, habían presentado a un Dios vengativo, habían empezado a presentar a un Dios que pedía que su ley se obedeciera y que si su ley no se obedecía, entonces la ira de Dios iba a descender sobre todo el mundo. La verdad de las cosas es que no era el Dios que Dios se había manifestado. Él no se había manifestado de esa manera. Porque a través de toda la historia judía podemos ver que los judíos jamás pudieron cumplir con la ley. Sin embargo, a través de toda la historia de ellos, Dios siempre se mantuvo fiel a ellos, siempre les mostró su misericordia. Entonces Jesucristo había venido para enseñarle al pueblo lo que verdaderamente Dios era. ¿Sí? Y esta era su tarea principal. Donde quiera que iba, enseñaba. Donde quiera que iba, predicaba. Sí, como hemos visto, hacía milagros, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, echaba fuera demonios. Pero su principal preocupación, su principal actividad era enseñar. De hecho, hasta el final de su ministerio, eso fue lo que le preocupó más a Él. Y cuando Él fue al final de su ministerio delante de su Padre, que ya estaba preparado para pasar por su pasión, fue precisamente lo que le dijo a su Padre que había hecho. Lean conmigo en Juan capítulo 17, comenzando con el versículo 1, en donde dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Noten en el versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. En que todos y cada uno de nosotros conozcamos al Padre de Jesucristo, que es el único Dios verdadero. Por eso vino de nuevo, para darlo a conocer. Por eso vino de nuevo, para decirles a ellos y decirnos a nosotros cuál era la verdadera naturaleza de Dios. Porque a través de los tiempos el mundo se ha hecho su propia idea de lo que o de quién es Dios. Las religiones han tergiversado la visión de Dios y a través de las palabras de Jesucristo podemos ver en realidad quién es Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Note el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre, les he hablado de ti. De nuevo, les he mostrado tu naturaleza. En la cultura judía, el nombre es un símbolo de la naturaleza. Jesucristo vino a mostrar la naturaleza de Dios. ¿Cómo era Jesucristo? Era manso, humilde, amoroso, misericordioso. Enseñaba con amor y enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Y los judíos habían presentado una naturaleza diferente, o habían presentado una imagen diferente de lo que era Dios. Seguimos leyendo aquí, dice, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. La han escuchado toda, la han aprendido toda y la han guardado. Versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. Las palabras que me diste, les he dado. De nuevo, Jesucristo había recibido la palabra de parte del Padre y ahora su misión era entregarla a los hombres y eso era lo que Él quería hacer, eso era lo que le preocupaba más a Él. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo les he dado, ¿qué dice ahí? Tu palabra. No dice yo les he dado el poder para hacer milagros, que sí lo hizo. No dice yo les he dado el poder para sanar enfermos, que sí lo hizo. No dice yo les he dado el poder para echar fuera demonios, que sí lo hizo. Lo que dice aquí es yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Al ellos haber recibido la palabra de Dios, al ellos haber sido tocados por la palabra de Dios y al mundo haber visto lo que la palabra de Dios había causado en sus vidas, causó que el mundo los aborreciera, causó que el mundo los odiara. Porque habían creído en Jesús, habían creído a Jesús, habían empezado a poner la palabra de Jesús por obra en sus vidas. Y el mundo, al ver que ellos habían sido transformados, y el mundo no queriendo ver cambios, el mundo queriendo seguir en el status quo en el que se encontraba, el mundo, especialmente el mundo religioso, queriendo seguir oprimiendo al pueblo con el temor de ese Dios que ellos habían presentado, los aborrecía. Los aborrecía. ¿Saben que el mundo odia cuando les decimos la Biblia dice así? ¿No es cierto? El mundo odia cuando les queremos señalar, mira, libro, capítulo, versículo, lo odian, no lo pueden soportar. Porque saben que al escuchar lo que la palabra de Dios dice, al escuchar lo que la Biblia dice, están escuchando la verdad. El Espíritu de Dios redarguye en sus corazones, redarguye en su espíritu. El Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, examina sus corazones, examina sus obras, examina sus caminos, les descubre que son malos, los descubre que les gustan las tinieblas más que la luz, descubren las intenciones de su corazón y lo odian. Empiezan a replicar, empiezan a decir cosas como, ese libro fue escrito por hombres. Ese libro fue escrito hace mucho tiempo. Es un libro anticuado que no es relevante a nuestro tiempo. Ese libro es un libro que está lleno de fábulas. Es un libro que no podemos confiar en él. ¿Por qué? Porque así como la palabra misma dice, la Biblia es una espada de dos filos que entra en el corazón del hombre, que entra y parte hasta las coyunturas y los tuétanos y nos revela a nosotros mismos en realidad lo que hay en nuestro corazón. Y cuando se revelan esas cosas que hay en nuestro corazón, no nos gusta verlas porque son horrendas. Y la primera cosa que empiezan a hacer es a querer defenderse en contra de ella. Empiezan a querer desacreditarla. Empiezan a querer hacerla algo en lo que no se puede confiar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Por eso Jesús vino a enseñarla. Y el hombre no se da cuenta que esa palabra que ahorita está despreciando, que esa palabra que ahorita está tratando de menoscabar, que esa palabra que ahorita está haciendo a un lado, que no quiere oír, que se tapa los oídos, es lo que finalmente un día los va a juzgar. Porque la palabra de Dios va a ser la regla, la palabra de Dios va a ser la medida con la cual nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en toda su gloria, va a juzgar a los hombres que queden aquí en la tierra.
Va a juzgar a aquellos que van a vivir a través de los 1000 años, de ese milenio del cual hemos hablado anteriormente. Es la que va a juzgar, con la que va a juzgar a todos aquellos que queden en el mundo en ese tiempo, y van a ser medidos con esa vara que el Señor Jesucristo desde su venida empezó a enseñar. Y que Dios, de hecho, desde que se manifestó el hombre, ha querido que el hombre recibiera. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 19:15. Dice, hablando de Jesucristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa espada aguda que va a salir de su boca, esa espada es la palabra de Dios, y con ella va a juzgar a las naciones. Por eso nosotros hacemos bien en estudiarla, por eso nosotros hacemos bien en aprenderla. Y quizás usted se esté preguntando, pero ¿para qué tanto acerca de que Jesús enseñaba o predicaba la palabra? Parece ser que cada mensaje que tenemos el domingo, el énfasis está puesto en que Jesús enseñaba y predicaba la palabra. Bueno, pues ¿sabe qué? Porque si para Jesús era tan importante enseñarla, debe ser igual de importante para nosotros aprenderla. Si Jesús puso tanto énfasis en presentarla a los hombres, si Jesús puso tanto énfasis en que el pueblo, su pueblo supiera lo que la palabra de Dios decía, entonces nosotros ahora como su pueblo, por medio de Cristo, debemos también poner igual o más énfasis en aprenderla. Escuchen lo que dice el profeta Oseas en Oseas 4:6. Dios hablando aquí, hablando de los judíos. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y luego noten lo que les dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se fijan? Israel debió haber sido el sacerdote de Dios aquí en la tierra. Israel debió haber sido la nación que llevaba a los hombres a los pies de Dios, que llevaba a los hombres a los pies de un Dios que quería tener una relación personal con la humanidad, que quería tener una relación en la cual Dios y hombre podían tener comunión, podían tener compañerismo, pero porque no conocían la ley de Dios, porque no conocían a Dios a través de su palabra, perecieron. Y aun cuando la promesa de Dios ha permanecido fiel, ha habido veces en la historia de Israel en las que parece que la nación de Israel va a desaparecer. Pero porque Dios es fiel a sus promesas, Él sigue estando del lado de ellos, Él sigue protegiéndolos, Él sigue todavía fiel a aquello que le prometió desde los tiempos de Abraham al primer judío que fue Abraham. Y ¿saben qué? Va a mantener su promesa hasta el fin. ¿Saben que yo no quiero que eso nos pase a nosotros como iglesia? Yo no quiero que Calvary Chapel San Diego, y mucho menos Calvary Chapel San Diego en español, sea destruido porque nos falta conocimiento. Yo quiero que todos tengamos el conocimiento de la palabra. Yo creo que todos sepamos lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero que todos, como seguidores de Cristo, cuando tenemos dificultades, cuando nos encontramos en situaciones en las cuales necesitamos dirección, en las cuales necesitamos ayuda, en las cuales necesitamos consejo, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Cristo. Y saben que como pastor yo me preocupo. Yo me preocupo por traerles la palabra cada semana, por cada vez que estoy detrás del púlpito, predicar la palabra de Dios y no predicar mi propia opinión. Y cuando les dé una opinión, les voy a decir que es mi opinión. Pero cuando la palabra de Dios dice así dice el Señor, les voy a decir así dice el Señor. Y si tienen algo en contra de lo que estoy diciendo, entonces, ¿saben qué? Pónganse de rodillas delante de Dios y pregúntenle a Él por qué lo dijo de esa manera. Pero si la palabra de Dios dice así dice Jehová, yo les voy a decir así dice Jehová. Porque saben que al final de mi carrera, y no estoy hablando al final de mi carrera profesional, estoy hablando al final de mi carrera aquí en la tierra, yo quiero decir como Pablo les dijo a los cristianos de los cuales se despidió en la isla de Mileto, cuando les dijo adiós por última vez. En Hechos capítulo 20, los versículos 26 y el 27, Pablo hablando aquí les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Yo quiero poder decir como Pablo en ese día, cuando les diga adiós por última vez. ¿Saben qué? Mis manos están limpias de la sangre de todos ustedes porque les he dicho tanto lo hermoso, lo bello, lo sublime de la palabra de Dios, pero también les he predicado lo difícil. También les he hablado acerca no solamente de las promesas positivas de Dios, sino las promesas negativas de Dios. Les he hablado acerca de las promesas de Dios si somos obedientes, pero les he hablado acerca también de las consecuencias que Dios nos manifiesta en la palabra si no lo somos. Y prefiero que se vayan enojados conmigo por algo que dije, por lo que la palabra de Dios lo dice, a que sigan volviendo semana tras semana tras semana, porque todo lo que digo les hace cosquillas en los oídos, de vez en cuando les hace reír o les digo algo interesante. Yo no quiero que eso sea lo que los trae aquí, quiero que lo que los traiga aquí sea su búsqueda sincera de conocer juntamente conmigo más y más a Dios cada semana. Eso es lo que quiero que los traiga aquí. Sí, no la gran producción que pudiéramos hacer, no lo bueno de los músicos que son muy buenos, sino que la palabra de Dios, el hambre por esa palabra los haga venir aquí. Y no quiero que sean como la gente que seguía a Jesucristo no por lo que enseñaba, aunque había muchos que sí lo seguían por ello, pero que seguían a Jesucristo por lo que hacía por ellos, por lo que podían ver que hacía, por los milagros que hacía. No, que sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, al fin de cuentas, es lo que nos va a guiar, es la lámpara que va a alumbrar nuestro camino, es la lámpara que va a poder seguir nuestros pies. ¿Sí? Entonces eso debe ser, y por eso hablamos de ello. En el versículo 14, noten que dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Leví es conocido también como Mateo. El recuento de este mismo evento lo podemos ver en Mateo 9, versículo 9, en donde mismo Mateo se llama a sí mismo por ese nombre. Este hombre era recaudador de impuestos, que significaba que era empleado de Roma, lo que hacía que todos los judíos lo odiaran, y lo odiaran con un odio muy, muy, muy ferviente, porque lo consideraban como un traidor. El pueblo judío consideraba como traidores a los publicanos, consideraba como traidores a los recaudadores de impuestos porque trabajaban para el gobierno romano y tenían la fuerza y el apoyo de los soldados romanos detrás de ellos para que las personas pagaran los impuestos. Estos eran vistos como colaboradores entonces de Roma, y era visible que eran colaboradores de Roma. Porque lo que sucedía cuando llegaba algún procurador a alguna provincia era que tomaba uno de estos publicanos y les decía: mira, Roma quiere cierta cantidad de dinero. Yo requiero cierta cantidad de dinero para mí. Ahora, una vez que recaudes lo de Roma y que recaudes lo mío, entonces todo lo que tú puedas recaudar por encima de eso, tú te puedes quedar con ello. Y como estas personas miraban esta posición como el medio para hacerse rico, imagínense ustedes lo que podían hacer. Si alguien entraba a una ciudad, tenía que pagar impuestos. Si alguien salía de la ciudad, tenía que pagar impuestos. Cuando los pescadores llegaban del lago de Galilea de pescar, presentaban su pesca y tenían que pagar impuestos. Se parece a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Trabajamos y esperamos cierta cantidad de dinero en nuestro cheque, y cuando llega menos y nos preguntamos por qué, y vemos que una deducción de Social Security, otra deducción del FICA, otra deducción que por esto y por aquello y por lo demás, y cuando termina la cuenta ya como que nos falta un buen porcentaje de dinero, ¿no es cierto? Yo no sé por qué antes odiaban tanto a los recaudadores de impuestos. El pastor Brian dice: en mi casa los amamos a todos. No sé si alguien vaya a escuchar esta grabación algún día del IRS, y si yo digo lo contrario, a lo mejor como están las cosas ahorita, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero nos podemos imaginar la corrupción que a lo que se prestaba esto. Entonces la gente los odiaba. Pero ¿saben qué? Los publicanos, y note que estoy diciendo los publicanos, no los republicanos, ¿ok? Los publicanos y los republicanos son dos cosas diferentes.
De hecho, los republicanos están en contra de los impuestos. A los publicanos querían más. Pero estos publicanos también eran dignos de salvación. Por estos publicanos también había venido Jesucristo. A estos publicanos también vino a predicarles la palabra. ¿Saben que me acuerdo de otra historia en la Biblia acerca de otro publicano muy, muy famoso? ¿Se acuerdan de aquel hombre chaparrito, curiosito? Se me hace que se parecía a mí. ¿Sí? Se llamaba Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo era chaparrito así y vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió a un sicómoro. Ya ven, no hace mucho tiempo que era niño, ¿ok? No hace mucho tiempo. La vida me ha tratado muy mal, pero no hace mucho tiempo que era niño. Pero ¿se acuerdan de Zaqueo? Tenemos su historia en Lucas capítulo 19, en los versículos 1 al 10, si lo quieren ver en su Biblia. Se nos dice ahí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Noten lo que hizo Zaqueo en el versículo 6. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Noten lo que hizo Zaqueo. Vio a Jesús. Jesús le dijo, es necesario que hoy me vaya a quedar en tu casa. Y Zaqueo inmediatamente bajó del árbol, inmediatamente corrió a su casa a preparar las cosas y nos dice que lo recibió gozoso. En el versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente, especialmente cuando nos conoce, no va a creer al principio lo que nosotros profesamos que creemos ahora, lo que nosotros decimos creer ahora, lo que nosotros decimos ser ahora, ¿sí? Así como a Zaqueo lo tenían por un pecador, lo tenían por un publicano, lo tenían por un abusivo, lo tenían por un ladrón, ¿sí? Entró a su casa e inmediatamente empezaron a juzgarlo porque decían, ha entrado a posar, ha entrado a quedarse con un hombre pecador. Miren lo que hace Zaqueo en el versículo 8 de Lucas 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten, este jefe de los publicanos, este jefe recaudador de impuestos, este hombre que todos conocían como pecador, también alcanzó la gracia de Dios y también alcanzó la salvación de su alma. ¿Sí? Recibió a Jesús con gozo. En cuanto el Señor le dijo, bájate de ahí, voy a ir a tu casa, dice que él obedeció inmediatamente. Inmediatamente hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Lo recibió gozoso en su casa, le abrió las puertas. Y me imagino que el Señor, al haber estado disertando ahí, al haber estado hablando, quizás en uno de esos sermones en los que habla de la justicia, en los que habla de la gracia de Dios, en los que habla de la santidad de Dios, quizás en alguno de esos sermones cuando Zaqueo empezó a oír, empezó a sentir su corazón que estaba siendo compungido, como cuando Pedro predica en el día de Pentecostés y 3,000 personas se convierten al Señor. Y al sentir la convicción de las palabras de Cristo se pone de pie y dice, Señor, estoy dispuesto a hacer estas cosas. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Quiero decirles un par de cosas acerca de esto. Primero, el Señor no está declarando a Zaqueo salvo como resultado de lo que está haciendo. Porque la palabra de Dios nos dice que somos salvos por medio de la fe. ¿Sí? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces, no está diciendo el Señor que Zaqueo es salvo como resultado de lo que estaba haciendo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que lo que Zaqueo hizo era señal de que la salvación había venido a su corazón. Lo que Zaqueo hizo era señal de que él había recibido el mensaje de Cristo. Lo que Zaqueo hizo era la evidencia de que ahora Cristo había venido, había cambiado su corazón y lo había convertido de un publicano, recaudador de impuestos y ladrón, en un hombre que estaba dispuesto a restituir las cosas que había robado, a hacer el bien en lugar de hacer el mal y a bendecir a su prójimo en lugar de hacerle daño. ¿Sabe qué? Eso es lo que sucede con los creyentes. Eso es lo que sucede con los cristianos. Zaqueo hubiera podido decir, ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento de todo lo que he hecho antes y de aquí para adelante voy a caminar derechito. Ya no voy a hacer nada de lo que hacía. Pero no se quedó ahí Zaqueo. Zaqueo estuvo dispuesto a ir más allá. Zaqueo estuvo dispuesto a mostrar su fe. Zaqueo estuvo dispuesto a mostrar el cambio que se había llevado a cabo en su corazón, al no solamente arrepentirse de lo que había hecho, sino buscar restituir las cosas que se había robado, buscar dar bendición a aquellos que a él quizás le había causado algún daño. Y Jesucristo, al ver esto, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy este hombre que es hijo de Abraham, a pesar de todo lo que ha hecho, ¿sí? A pesar de todo lo que ha hecho, es salvo. Es salvo por su fe. Y esto es precisamente lo que está pasando con Mateo, con Leví aquí. El publicano es llamado por Jesús y él, con sencilla obediencia, ¿qué hace? Simplemente se levanta y le sigue. No pregunta a dónde, no pregunta por qué yo, no pregunta cómo es posible que yo. No le pone ningún pero, no le pone ningún estorbo. Simplemente cuando Jesús le dice, sígueme, él se levanta y le sigue. ¿Cómo respondemos nosotros a los mandamientos del Señor? ¿Cómo respondemos nosotros cuando el Señor nos llama a dejar lo que estamos haciendo, a dejar el método que estamos usando para hacerlo y a seguirle con sencilla obediencia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando sentimos que el Señor habla en nuestro corazón y nos reprende o nos redarguye o simplemente nos dice, mira, deberías de hacer las cosas de esta otra manera o de aquella otra manera? ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos con simple obediencia, con sencilla obediencia? ¿O empezamos a tratar de racionalizar el método que nosotros estamos usando, las cosas que estamos usando, y hacemos de cuenta que no escuchamos a Dios? Y tratamos de seguir adelante como vamos, porque aun cuando escuchamos claramente la voz de Dios, decidimos que nuestra manera de hacer las cosas es mejor. Yo creo que debemos de ser como Zaqueo, debemos de ser como Leví. Que cuando escuchamos claramente la voz de Dios, cuando el Señor claramente a través de su palabra nos está diciendo las cosas que debemos hacer y cómo debemos hacerla, con sencilla, con simple obediencia, debemos inmediatamente, ya sea levantarnos de donde estamos y seguirlo, o bajarnos del altar que nosotros mismos hemos construido y prepararle el lugar que Él se merece en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra vida. ¿Se imaginan lo que han de haber pensado los soldados que estaban ahí para asegurarse de que Leví cobraba los impuestos que tenía que cobrar? De que estaba ahí para asegurarse de que Leví no le dejara pasar a nadie nada, de que estaba ahí para asegurarse de que estaba cobrando la cantidad que necesitaba para entregarle al gobernador, para que él le entregara a Roma. ¿Se imaginan? Y que ellos sin duda también estaban recibiendo su parte ahí. ¿Se imaginan los que estaban esperando en la línea, en la cola para pagar sus impuestos? Que de repente el recaudador de impuestos va pasando este predicador por ahí, le dice, levántate y sígueme, y deja todo ahí en la mesa y se va y lo sigue. ¿Se imaginan ustedes lo que han de haber pensado estas personas? Los soldados se han de haber quedado, hey, ¿a dónde vas? Te va a castigar Pilato. A Leví no le importó. Los que estaban en la cola, hey, ¿a dónde vas, ladrón? ¿A dónde vas? No te escondas. A Leví no le importó. Lo que él quería era seguir a Jesucristo. ¿Saben qué? Esta es la clase de obediencia que nosotros debemos manifestar a la palabra de Dios, a la palabra que Él nos ha dejado con nuestras instrucciones.
a la palabra que Él nos ha dejado como aquello que debemos de seguir en nuestras vidas. Esta es la clase de obediencia que cuando la gente que nos conoce ve en nosotros, le hace pensar en lo que nos está sucediendo. Le hace pensar en, qué bárbaro. Saben que cuando yo volví a dedicar mi vida al Señor, ¿saben quién fue la más sorprendida de todos los que me conocían? Mi mamá, que había estado orando tanto por mí, que había estado pidiendo tanto por mí, que me había estado rogando por años que volviera a la iglesia, que volviera a Jesucristo, que mirara lo hermoso de servir al Señor. Cuando me volví al Señor finalmente y fui a visitarla y le empecé a hablar de las cosas del Señor y le empecé a decir cosas que estaban sucediendo en mi vida, en lugar de decir, gloria a Dios, Señor, gracias por tu fidelidad. ¿Saben qué fue lo que me dijo? ¿Por qué antes no pensabas así? Se sorprende la gente cuando ven nuestra obediencia sencilla, simple, a las cosas que Dios dice. Cuando no lo convertimos en un argumento teológico, cuando no lo convertimos en un estudio bíblico, cada vez que vamos a dar una razón por la forma en la que creemos, sino que simplemente lo manifestamos con una simple y sencilla obediencia. Si vivimos en un tiempo en el que todo el mundo quiere defender su derecho de estar bien, de defender su derecho de ser el que gana el argumento. ¿Saben que lo que más almas va a ganar para Cristo es un pueblo cristiano que está dispuesto a simplemente obedecer su palabra? Simplemente obedecer su palabra. No a tomar cursos de apologética que son muy buenos. No a tomar cursos de teología que son buenos y los he tomado, sino simplemente que vean a un pueblo que es obediente a lo que aquel que llaman Señor les dice a través de su palabra. Pero hay muchos, números incontables de cristianos que están dispuestos a decir creo, pero luego no le ponen pies a la fe. Que están dispuestos a decir creo, pero con una fe muerta. Que están dispuestos a decir creo, pero luego no actúan sobre esa fe. Sí, porque la fe que verdaderamente salva tiene pies. La fe que verdaderamente salva nos lleva a actuar. La fe que verdaderamente salva nos lleva a obedecer la palabra de Dios, aun cuando nos cueste trabajo, aun cuando nos cueste dolor, aun cuando nos cueste sacrificarnos nosotros mismos. Santiago dice muy claramente, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras no me han salvado. Mis obras, como con Zaqueo, son la prueba de que soy salvo. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Entonces él se levantó y le siguió. Versículo 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y así como pasó en la casa de Zaqueo, así pasó aquí en el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Serían lo que los fariseos y los escribas dicen? Hey, ¿qué es esto? No dijeron, mira, ahí está Leví con él. No dijeron, mira, en cuanto él le dijo a Leví que se levantara y lo siguiera, se levantó y lo siguió. No estaban asombrados por el hecho de que estos publicanos y estos pecadores estaban ahí, dispuestos a escucharlo, estaban ahí dispuestos a sentarse con él y escuchar lo que tenía que decir. Se asombraban de que él estuviera con ellos. Y lo que tenemos que ver aquí es que para ellos, para los fariseos, lo que los preocupaba era que ellos como líderes religiosos del tiempo de Jesús hubieran deseado que él se dirigiera a ellos, que se hiciera a ellos si en realidad era profeta, si en realidad era un hombre de Dios, que se fuera con ellos y no con los que ellos consideraban pecadores. Y noten que ellos no se consideraban entre los pecadores.
están apuntando con el dedo, está allá con aquellos pecadores. No está con nosotros. Ellos, los de allá, los que están en ese lugar son pecadores. Si es un hombre de Dios predicando el acercamiento del reino de Dios, ¿por qué está con ellos? Nosotros somos los piadosos. Nosotros somos los que nos vestimos como hombres piadosos. Nosotros somos los que somos apartados y buscamos guardar la ley. Debería estar con nosotros, en realidad es hombre de Dios. Otra cosa a la que debemos dirigirnos aquí es precisamente al hecho de que Jesús estuviera en la casa de este publicano, sentado a la mesa con personas que eran conocidas por su estilo de vida. ¿Sí? Jesús hacía tiempo para tratar de alcanzar a todo el mundo, aunque fueran pecadores, aunque fueran reconocidos en el mundo de alrededor como pecadores y como publicanos. Y hay mucha gente que dice, ya ves, Jesús se juntaba con pecadores, Jesús se juntaba con bebedores y glotones, Jesús se juntaba con estos indeseables. Entonces, ¿qué tiene que yo me junte con esa misma clase de personas? ¿Qué tiene que yo me lleve con ellos? ¿Qué tiene que yo participe con ellos? ¿Saben que Jesús se juntaba con ellos para alcanzarlos? ¿Sí? Por un poco de tiempo. Pero la mayor parte del tiempo se la pasaba con sus discípulos y con gente que quería escuchar lo que su palabra decía. Ahora déjeme decirle a usted, cuando usted se junta con estos pecadores y publicanos, aproveche el tiempo para invitarlos a venir a la iglesia. Aproveche el tiempo para hablarles de Jesucristo. Aproveche el tiempo para decirles que tienen que cambiar su manera de pensar acerca de las cosas de Dios y del perdón de Dios. O simplemente va y se junta y está para que no vayan a decir que es un cristiano santurrón que se cree más justo que ellos y así no lo vayan a despreciar. Ups. Sí, porque Jesucristo fue, pero fue para buscarlos, fue para predicarles, fue para hablarles. Y aun cuando se juntaba con ellos, de todas maneras, la mayor parte de su tiempo la pasaba con sus discípulos. La pasaba con la gente que amaba a Dios y quería escuchar la palabra de Dios. En el versículo 17, Jesús, al oír esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Noten aquí, Jesús no estaba declarando aquí que los fariseos estaban sanos, porque no estaba con ellos y estaba con los publicanos y pecadores, sino que ellos mismos se habían declarado a sí mismos como tales al señalar que los demás eran pecadores y ellos no. ¿Sí? El Señor no estaba diciendo, por eso no me junto con ustedes, porque ustedes están sanos, porque ustedes son justos, porque no son pecadores. No estaba diciendo eso. Ellos mismos se habían declarado a sí mismos como justos, como sanos. ¿Sí? Y debemos de tener cuidado de no caer en ese mismo error de los fariseos y los escribas, de pensar que nosotros estamos sanos, completamente sanos, que no tenemos defectos, que no cometemos errores, que no pecamos contra Dios, porque ya somos cristianos, ya no pecamos contra Dios. Y pudiera hacer la pregunta quizás, ¿quién de nosotros a través de esta semana no pecó ni en obra, ni en palabra, ni en pensamiento? Yo creo que no hay ni uno entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque seguimos enfermos. Todavía hay esa contaminación del pecado. Necesitamos seguir yendo a nuestra terapia diariamente por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, reuniéndonos en la iglesia a escuchar la palabra de Dios predicada, para que todos esos microbios, toda esa contaminación del pecado vaya muriendo poco a poco y vayámonos
vayamos siendo más, convertidos más y más por el poder del Espíritu Santo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este es un hospital. Este es un hospital. Nosotros somos los enfermos. Dios es el cirujano maestro. Él es nuestro doctor por excelencia. Y la palabra de Dios, nuestra medicina. Y a veces como la medicina que el médico nos da, es difícil de pasarla, ¿no es cierto? Sabe mal. Es como hiel. No queremos. A veces le escuchamos y cerramos la boca como nuestros niños cuando les queremos dar la cucharada de jarabe. Y el Señor a veces tiene que agarrarnos la nariz y tapárnosla para que tengamos que respirar por la boca y aprovechar el momento para meter la cuchara y que la medicina entre y la pasemos y surja el efecto que tiene que surgir. Cuando venimos aquí debemos venir y decir: Señor, por favor, sáname hoy. Sáname de esta enfermedad. Sáname de esta apatía a las cosas tuyas. Sáname de esta apatía a tu palabra. Sáname de esta apatía a servirte. Sáname de esta apatía a todo lo que es tuyo. Sáname de estos deseos y estos amor que todavía tengo por algunas cosas en el mundo. Sáname por medio de tu palabra. ¿Saben que los que se consideran justos a sí mismos no pueden ser llamados por el Señor porque no tienen, según ellos, necesidad de que el médico les toque? Hay mucha gente que viene a la iglesia enferma y se va enferma porque no viene buscando que el médico les toque, no viene buscando que el médico les arranque las cosas que saben que no deberían de tener en su vida, no vienen buscando que el médico les dé la medicina que necesitan, el bálsamo que necesitan para ser sanados de su enfermedad, y vienen enfermas y se van enfermas. Y no hay razón para que eso suceda, porque el médico está aquí y él puede sanar. Se tiene que reconocer entonces que se es pecador para recibir el beneficio del perdón. Si la persona no es pecadora, no hay nada que perdonarle. Es solamente cuando nos reconocemos como pecadores que podemos recibir perdón. Pero si usted vino aquí hoy y no tiene nada de qué arrepentirse delante de Dios, entonces Dios lo bendiga, Dios la bendiga. No necesita al médico hoy. Pero si entró por la puerta y al estar escuchando la palabra, al estar cantándole a Dios, algo se movió en su corazón que le hizo saber que necesitaba arrepentirse delante de Él, que necesitaba acercarse a Él para recibir ese bálsamo, para recibir esa medicina. Entonces yo le aconsejo como pastor, deje que el médico haga su obra en usted. Tómese la medicina que se le está dando para que pueda ser sano. Amén. En el versículo 18 sigue diciendo: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, no se nos dice aquí quién hizo la pregunta, pero la pregunta se hace. Ahora, pudiéramos decir que eran los fariseos, porque sabemos que los fariseos tenían la costumbre de ayunar a veces hasta 2 veces por semana. Lucas 18, ¿se acuerdan de aquel fariseo que estaba orando según las palabras de Jesucristo para sí mismo? Que decía: yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo ayuno 2 veces por semana, etcétera, etcétera. Entonces ayunaban, los fariseos ayunaban, tenían la costumbre de ayunar. El ayuno era algo que se había hecho para afligir el cuerpo y buscar las cosas del Espíritu. Pero en el tiempo de Jesús, los fariseos y todos los religiosos lo habían convertido en algo a través de lo cual hacían alarde de su religiosidad. ¿Sí? Se pasaban días sin comer y dejaban que la barba les creciera y andaban todos demacrados. Y si hubieran tenido maquillaje en ese tiempo, se hubieran ponido maquillaje para verse más demacrados, para que se viera lo santo, lo piadoso que eran. Y hay mucha gente que es así: hermano, vamos a comer. No, hermano, estoy ayunando. Ya llevo 3 días y no quiero regarlo, hermano.
Yo soy más piadoso que tú, yo estoy ayunando, tú no ayunas. Y el Señor les advirtió a los discípulos que cuando ayunaran no lo hicieran como lo hacían los fariseos. Que cuando ayunaran no lo hicieran como lo hacían los hipócritas. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, el Señor Jesucristo hablando les dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces no está diciendo aquí que no ayunen, pero está diciendo que hay una forma correcta de ayunar y una forma equivocada de ayunar. Sí, aquel que quiere por su ayuno dar a conocer al resto del mundo que es una persona piadosa, que es una persona religiosa. Tiene algo de qué hacer alarde delante del mundo, mas no delante de Dios. Ahora, quizás los discípulos de Juan ayunaban porque estaban tratando de alguna forma por medio del ayuno decirle a Dios que deseaban que el Mesías viniera, lo estaban esperando. Hay mucha gente que piensa que el ayuno es una forma de torcerle el brazo a Dios para que haga lo que ellos le están pidiendo, ¿verdad? Mucha gente ayuna. ¿Y por qué estás ayunando? No, es que conocí a un hermano hace mucho tiempo que quería hacer un viaje, ¿sí? Pero no tenía el dinero para hacerlo. Era un viaje a un lugar bueno, era una conferencia o algo, pero no tenía el dinero para hacerlo. Y se puso a ayunar con el fin de que al estar ayunando, Dios le concediera tener las finanzas para ir al viaje. ¿Saben qué? Eso no es, el ayuno no es para torcerle a Dios el brazo para que nos dé algo que queremos o necesitamos. El ayuno no es para eso, ¿sí? El ayuno es para buscar un tiempo en el cual vamos a hacer a un lado los deseos de la carne, vamos a hacer a un lado todo lo que nos estorba para poder pasar ese tiempo buscando el rostro del Señor. Entonces le preguntan, ¿por qué Juan, sus discípulos, por qué los fariseos ayunan y tus discípulos no? Noten la respuesta en el versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Noten que usa las bodas, las fiestas de las bodas para responder. Las fiestas de la boda eran lo contrario al ayuno, ¿sí? Las fiestas de las bodas eran tiempos de abundancia. Las bodas duraban 7 días. 7 días de fiesta. Se levantaban, comían. Había música, danza, alegría, comían. Descansaban un rato y luego más música, comían. Y así sucesivamente durante 7 días. Era totalmente lo contrario del ayuno. ¿Sí? Dios es presentado en las Escrituras como el esposo de Israel. Por eso el Señor les dice que ellos no tenían por qué ayunar mientras Él, el esposo, estaba con ellos. No había necesidad. Porque el ayuno, si era para buscar la presencia de Dios, la presencia de Dios ya estaba ahí. No había necesidad de hacerlo. Una vez que Él se fuera, habría una vez más la necesidad de ayunar. Ahora nosotros como la iglesia sabemos que somos la esposa de Cristo, ¿sí? Y debemos buscar tener comunión con nuestro esposo hasta que Él vuelva. Y el ayuno y la oración es una excelente manera de lograrlo. Entonces nosotros ahorita como la iglesia debemos buscar tener esos tiempos de ayuno. Debemos buscar tener esos tiempos de oración. Pero no para demostrar lo piadoso que somos, no para demostrar lo religioso que somos, no para torcerle el brazo a Dios para que nos dé algo que necesitamos o queremos, para buscarlo a Él. Para buscarlo a Él. El Señor no les está diciendo aquí que lo que estaban haciendo estaba mal, de nuevo, sino que cómo lo estaban haciendo. Sus motivaciones estaban equivocadas. Lo que les estaba diciendo era que Él había venido a enseñarles la verdadera forma de hacer las cosas y que para que pudieran recibir los beneficios de esta forma de hacer las cosas o de hacer del ayuno, tenían que hacerlo correctamente. Y luego noten lo que les dice el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué está diciendo aquí? Les está diciendo, tienen que cambiar su manera de pensar. Han estado haciendo las cosas de una manera equivocada. Sí, yo he venido a demostrarles la manera correcta de hacerlo. Pero no van a poder recibir los beneficios si no cambian su manera de pensar. Tienen que reconocer que han estado equivocados todo este tiempo. Y para ellos era algo difícil hacerlo. Saben que nosotros a veces también tenemos ciertas costumbres que a veces no estamos dispuestos a hacer a un lado. Tenemos ciertas tradiciones que a veces no estamos dispuestas a dejar a un lado por seguir al Señor, por hacer las cosas como el Señor manda. Tenemos que hacer lo que el Señor les está diciendo aquí a los fariseos que tenían que hacer para poder recibir los beneficios de conocerle a Él. Versículo 23 dice, aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Los fariseos habían convertido el día de reposo en un sinnúmero de reglas, a veces ridículas, ¿sí? Que usaban para oprimir al mundo y para mantener al mundo asustado, ¿sí? Para mantener al pueblo asustado. ¿Sí? Y ellos consideraban que lo que los discípulos estaban haciendo era cosechar, porque estaban tomando algunos granos de trigo y los estaban frotando en sus manos para comerse los granos porque tenían hambre. En el versículo 25 les dice, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor Jesucristo les está aquí recordando lo que su patriarca David había hecho en un tiempo, que fue básicamente hacer lo que no era lícito. Comer los panes de la proposición, que era únicamente para los sacerdotes. Y lo que les está diciendo aquí es, miren, por encima de la ley, por encima de todo lo que ustedes enseñan, ¿saben qué está? Está la misericordia. Está la misericordia. Porque el Señor estuvo dispuesto a pasar por alto el hecho de que David había comido ese pan, porque tenía hambre. Tenía hambre. Dios no quería que David muriera de hambre. Dios no quería que los discípulos tuvieran hambre. Entonces para él no habían quebrantado la ley, pero para ellos sí. Y para que no vayan a pensar que no sabe lo que está diciendo, les dice, ¿saben qué? Miren, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Como diciendo, ¿saben qué? Yo lo hice. Yo hice el día de reposo. Yo puedo hacer con él lo que yo quiera. ¿Saben que Dios creó el sábado para darle al hombre un día de reposo? Un día en el cual pudiera descansar, refrescarse, restaurar sus fuerzas. Pero los judíos lo habían convertido en un día que adoraban más al día que al creador del día. Eso era lo que pasaba. Adoraban más al día que al creador del día. Tenían más respeto por el día que por el que había creado el día. ¿Sí? Una sola ley. Y la habían convertido en algo que era imposible para los hombres obedecer, porque tenían todo tipo de cosas que no podían hacer. Se la pasaban el día de reposo tan preocupados por no hacer algo que pudiera causar que desobedecieran a Dios, que no reposaban para nada. Y eso no es lo que el Señor quería. El Señor hizo el día de reposo como una imagen de algo que iba a venir más adelante. Noten lo que dice Pablo en Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabían ustedes? Cristo vino a cumplir con el verdadero día de reposo. Cristo es nuestro reposo.
En Él podemos descansar de todas nuestras obras. En Él podemos descansar de la carga de nuestros pecados. En Él tenemos reposo para nuestras almas. Él lo vino y lo pagó todo para que ahora nosotros podamos descansar en Él y no preocuparnos de nada y por nada. Él lo pagó todo. Entonces, cuando reposamos en Él, tenemos reposo en verdad. Cuando reposamos en Él, tenemos descanso en verdad. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, entonces somos sanados, somos refrescados, nuestras fuerzas son renovadas y podemos, como dice el profeta Isaías, tener alas como águilas y volar. Pero es en Él. Él es nuestro reposo. Amén.